Gracia y paz, hermanos. Vamos a compartir algo de las responsabilidades de los creyentes en la casa de Dios. Si bien es cierto, en la casa de Dios hay dones, hay ministerios, hay cargos. Hay algunos cargos que son más visibles y algunos ministerios más visibles que otros. Pero no por eso quiere decir que sea menos importante en el cuerpo de Cristo. Vamos a poner un ejemplo. Mi nariz es importante, ¿cierto? De la misma manera mi ojo es importante, ¿cierto? De la misma manera mis orejas son importantes. Pero de la misma manera, aunque yo no lo vea, mi corazón es muy importante. Como mi hígado, ¿cierto que sí? Y en el cuerpo de Cristo, de la misma manera, hay ministerios que se pueden ver exteriormente, pero hay ministerios que exteriormente no se ven. Y esos ministerios también son muy importantes en la casa de Dios. Entonces vamos a hablar un poco de la responsabilidad de todos los creyentes en la casa de Dios, porque todos los santos tenemos responsabilidades y funciones en la casa de Dios, ¿sí? No es solamente la responsabilidad de unos 2 o de unos 3, no. La responsabilidad de la casa de Dios recae sobre todos los hermanos. Pero vamos a empezar a mirar entonces de acuerdo a las funciones que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces de esa manera nosotros vamos a empezar entonces a colaborar en la edificación de la casa de Dios. Y hay que tener cuidado en ciertas cosas, hermanos, porque muchas veces es bueno, por ejemplo, cuando habla en 1 Timoteo 3:1, que el que anhela obispado es buena obra desea, ¿cierto? Pero hay veces lo malo es cuando nosotros queremos ser algo que Dios no nos colocó en el cuerpo, ¿sí? ¿Tú te imaginas que mi oreja fuese oído? ¿Sí? O que mi oído fuese ojo. ¿Cómo vería, cómo escucharía, cómo? ¿Cierto? Entonces debemos ser conscientes de la función que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Vamos entonces a hablar de 3 palabras griegas que nos van a empezar a mostrar un poco de las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros en la casa de Dios. Y vamos a mirar y vamos a tomar ejemplos de toda la escritura de ciertos hermanos que cuando Dios los muestra en la palabra son hallados hermanos fieles. Desde el Antiguo Testamento encontramos nosotros este término aplicado a hombres como Timoteo, a Tíquico, a Éprafas, a Moisés. Entonces vamos a mirar algo de la fidelidad de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios en su casa. Vamos a empezar a mirar, para mirar un primer término, y vamos a empezar a conocer una palabra griega, que es la palabra griega oikonomos, de donde viene la palabra griega oikonomía, que significa economía. En las escrituras, en Reina Valera 60, tú vas a encontrar esa palabra como administración, pero en realidad la palabra griega es economía. O sea, Dios tiene un propósito. Entonces, Dios tiene un propósito y por medio, y entonces en su propósito, Él tiene una economía. Y Él va a cumplir su economía, su propósito, por medio de la edificación de su casa. Entonces vamos a mirar este término que es muy importante para nosotros, la palabra griega oikonomos, que significa distribuidor de la casa, ¿sí? La palabra oikonomía son unas 2 palabras griegas compuestas, oikos, casa, y nomos, que es ley. Está hablando de la ley de la casa o de la ley del hogar. Y oikonomos es una persona sobre la cual se le encomienda algo para que lo distribuya equitativamente en la casa de Dios. Entonces vamos a empezar a mirar quiénes son oikonomos en la casa de Dios. Vamos a mirar un texto primero para empezar, en Gálatas 4:1, para que primero nos familiaricemos con la palabra. Gálatas, en el Nuevo Testamento, nuestro hermano Pablo habla acerca de la palabra oikonomos, para mirar que la palabra oikonomos está relacionado con la familia, ¿sí? Todos los aspectos que tienen que ver con nuestro Dios están relacionados con su casa, ¿cierto? Entonces miremos qué es lo que dice Gálatas 4:1, está hablando de nuestro hermano Pablo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Gracias. Entonces la palabra aquí donde dice curadores es la palabra griega oikonomos, ¿sí?
Entonces ya nosotros empezamos a relacionar a los oikónomos con una casa, ¿cierto? Y mayormente nosotros, porque nosotros servimos ¿en dónde? En una casa. ¿Cuál? La casa del Dios viviente, que es la iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a tratar el tema, vamos a empezar en el primer verso, en 1 Corintios 4:1, y vamos a mirar cómo Dios habla de los oikónomos. No son temas nuevos, son temas que ya son conocidos en medio de nosotros. Y vamos a empezar entonces a mirar Dios cómo habla de los oikónomos, porque muchas veces pensamos que los oikónomos o los ecónomos son solamente los hermanos que ministran la palabra, o son solamente los hermanos que son pastores. Pero hermano, los ecónomos son todos los santos en la casa de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirar eso. 1 Corintios 4:1, nuestro hermano Pablo habla de la siguiente manera por el Espíritu. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Entonces aquí de entrada ya vemos que Dios, el apóstol por el Espíritu está hablando de que los apóstoles son administradores. Y ahí la palabra griega para administradores es ecónomos. Entonces de primera entrada miramos nosotros que Dios está dirigiendo a los ecónomos, los apóstoles. Por eso dice otra vez, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, hermano, para nuestros hermanos apóstoles, en este caso los apóstoles que estuvieron con el Cordero, en ellos hubo un trabajo bien precioso con el Señor, para que fueran ellos administradores de los misterios de Dios. Estuvieron 3 años con nuestro Cristo, 3 años pasaditos. En esos 3 años ellos estuvieron caminando con Él, estuvieron escuchándolo, estuvieron viéndolo y estuvieron aprendiendo de Él. Porque Juan habla de que ellos vieron al Verbo y no solamente que lo vieron, lo palparon. Y no solamente eso, se estaba haciendo vida ¿en dónde? En ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo el Señor con los 12 en ese tiempo que estuvo con ellos? Por eso se llama discípulos, ¿sí? Porque una persona no es solamente presentarle a Cristo, está bien, fue salva, pero viene un segundo proceso. ¿Cuál? Hay que discipularlo, hermano. Por eso el Señor fue claro cuando dijo, vayan a todas las naciones, ¿cierto? Bautícelo, pero también ¿qué? Haga discípulos, ¿cierto que sí? Entonces, cuando a una persona se le coloca el fundamento que es Cristo, no se puede dejar ahí. Hay un trabajo de discipulado que es la edificación, ¿cierto? Entonces, está hablando de que los apóstoles eran administradores o ecónomos ¿de qué? De los misterios de Dios, ¿cierto? Y cuando uno se pone a mirar las Escrituras, hablando acerca de los misterios de Dios, es una gama muy amplia, hermano. Vamos a mirar un texto en Efesios 3:5 y vamos a leer un solo texto para mirar cómo ese misterio fue encargado en depósito a los apóstoles y a los profetas. Y vamos a mirar entonces después como un catálogo de los misterios de Dios, ¿cierto? En Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dio un depósito de Él mismo llamado el misterio de Dios. ¿A quién? Primeramente, a los apóstoles y los profetas, para que ellos fueran ecónomos. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Que administraran, que distribuyeran ese depósito, ¿en dónde? En la casa de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando nosotros miramos en las Escrituras la palabra griega misterión, habla acerca de que se cierre la boca, pero también habla de aquellas cosas que son solo conocidas por medio de revelación divina, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a mirar la palabra misterio, voy a leerle al menos 17 catálogos de misterios solamente para que los conozcamos, ¿cierto? Habla las Escrituras, porque no podíamos sentarnos a tocar cada uno porque, bueno, nos llevaría muchas reuniones. Mire qué es lo que dice. Misterio de Dios. Hemos escuchado ese término en la Escritura, ¿cierto? Hemos escuchado también los misterios de Dios, ¿cierto? Hemos escuchado, sobre todo en Mateo y en Lucas, misterio del reino de Dios
y del reino de los cielos. Claro que sí, ¿cierto? Muy conocido para nosotros. También hay un misterio en Romanos, misterio de endurecimiento parcial de Israel. También hay un misterio que se llama el misterio de la economía divina, que habla el apóstol Pablo. También hay el misterio de la transformación de los vivos en la venida del Señor, que es alazo. El misterio de su voluntad. Hay otro misterio, el misterio de Cristo. Misterio del hombre cuando se une a una mujer, el matrimonio. También lo recuerdan, ¿cierto? El misterio del evangelio. El misterio entre los gentiles, que Cristo la esperanza de gloria. El misterio de Dios, Colosenses 2:2, Cristo. El misterio de la piedad, 1 de Timoteo 3. El misterio de la fe. El misterio de las 7 estrellas y los 7 candelabros, que es la iglesia en cada localidad. El misterio de Babilonia la grande, la mujer embriagada. El misterio de la iniquidad. Fueron casi 17, 18 catálogos del misterio. Entonces, cuando miramos eso, miramos que el misterio de Dios es una cosa amplia, que es un depósito amplio. Y hay que ser buenos administradores para poder distribuir en la casa de Dios todos estos misterios, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3 es enfático. El obispo no puede ser neófito, un recién convertido, porque tiene que ser una persona que haya experimentado, que haya conocido los misterios de Dios, o sea, todo este catálogo del misterio de Dios, ¿cierto? Y cuando uno mira en el Antiguo Testamento, hay una Biblia del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, donde tú encuentras la palabra misterio única y exclusivamente es en el libro de Daniel, que habla por ahí unas 8 veces acerca del misterio, ¿cierto? Y cuando tú miras el libro de Daniel, pues ves que Daniel es un hermano que tuvo revelación de muchas cosas ocultas, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a mirar un texto en 2 de Timoteo 2:1, hablando acerca de ese depósito que Dios le dio a los santos apóstoles y a los profetas. ¿Sí? Ustedes saben que los apóstoles, una de las funciones apostólicas era llegar a X localidad, y en esa localidad primero, ¿qué es lo que hacía? Evangelizaba, y después de evangelizar entonces empezaba a discipular, y entonces se establecía una iglesia local en esa ciudad, ¿cierto? Entonces había un trabajo, establecían doctrinas de acuerdo a la guianza del Señor. Mira qué es lo que dice 2 de Timoteo 2:1. Pablo hablándole a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La única manera en que nosotros podemos ser esforzados es solo por la gracia del Señor. No hay capacidad en el hombre para poder ser esforzado en Cristo. La Escritura revela: todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Quién? Cristo, dice la Escritura, ¿cierto? Entonces es solo por la gracia de Dios. Si estamos fuera de la gracia de Dios, lo que podremos hacer nosotros es que heno, madera y hojarasca. No podemos esperar nada más, ¿cierto? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, el depósito, la doctrina, el consejo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también enseñar a otros, ¿cierto? Entonces, como buen ecónomo de la casa de Dios, empezamos a distribuir lo que Dios nos ha dado, y a su mismo tiempo los hermanos empiezan a distribuir el misterio de Dios, el depósito que Dios empezó a dar. Listo. También habla acerca del depósito de las sanas palabras, 2 Timoteo 1:13, ahí un poco más adelante, un poco más atrás. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, en nosotros hay un buen depósito. Y en nosotros, en nuestro caminar diario, en nuestra búsqueda de Dios, debemos procurar que ese buen depósito no se dañe, no se adultere, ¿cierto? Para que podamos transmitir esas sanas palabras que el Señor mismo nos enseñó a cada uno de nosotros. Ahora, ¿eso en relación con quién?
con los apóstoles. Ahora, vamos a mirar otros ecónomos, administradores. Vamos a ir a Tito 1:7. En Tito 1:7 va a hablar de otros hermanos que en la casa de Dios son considerados, ¿qué? Ecónomos. Son considerados como responsables de distribuir lo que Dios ha dado en la casa de Dios. ¿Y esto es para qué, hermanos? Para que nosotros tengamos una conciencia de que nosotros tenemos muchas cosas que hacer en la casa de Dios, naturalmente guiados por el Señor, pero tenemos cosas que hacer en la casa de Dios, ¿sí? Mire que lo que dice Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y aquí nuevamente se usa la palabra griega oikónomo, ¿cierto? Como ecónomo de Dios. Y aquí ya hay algo más. Que el obispo, que es el mismo pastor, que es el mismo anciano, está diciendo la escritura que él administra ¿a quién? A Dios mismo, la vida misma de Dios. Cuando nosotros empezamos a mirar por las escrituras, miramos que los pastores, la función de ellos seguía mucho siempre a consolar, a que la vida que ha habido, que hay en él, esa vida de experiencia, pueda transmitírsela a los santos, pueda tener un cuidado a los santos, porque nosotros cuando miramos el pastor hacemos referencia, digamos, al pastor con sus ovejas, y miramos cómo el pastor las cuida, cómo el pastor las alimenta. Es una cosa bien práctica el de los pastores, ¿cierto? Entonces dice que también los obispos son ¿qué? Oikónomos, son administradores, y en este caso son administradores de Dios, ¿cierto? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que en estos días el Señor ha estado hablando de eso, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Entonces mira cómo el depósito tiene que ver con esto. No se puede tergiversar, hermano. El depósito tiene que ir de la misma manera como fue mostrado por el Señor. ¿A quién? A los santos apóstoles y a los profetas, hermano. Y por eso es necesario estar en la luz del Señor. Porque ¿qué pasa cuando estamos en su luz? Ok, veremos la luz, ¿cierto? Conoceremos a nuestro Dios sin distorsión, como muchos hombres lastimosamente hoy desde los púlpitos lo muestran. Muestran un Dios completamente distorsionado, ¿cierto? Y eso solo lo podemos en el favor del Señor. Listo. Entonces vamos a mirar otro tipo de ecónomos. Entonces miramos los apóstoles, miramos los obispos y vamos a mirar otro más. Entonces, ¿qué hacen nuestros hermanos los obispos? Pues tratan de suplir con su madurez, aportar a la vida de cada uno de los santos por medio de la práctica, por medio del diario vivir, hermanos. Mire que lo que dice ahora un tercer caso con los ecónomos. Primera de Pedro 4:9. Ya nuestro hermano Pedro también habló acerca de eso. Y entonces miramos los apóstoles, miramos los obispos, y ahora vamos a mirar un tercer grupo que también en las escrituras le llama ¿qué? Ecónomos, ¿sí? Para que nadie se salve. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Ahí empieza el contexto del capítulo. Cada uno según el don, aquí el carisma. ¿Han escuchado de los carismas? El don que ha recibido, o sea que cada uno de nosotros ha recibido carismas, ¿cierto? ¿Cuándo qué? Cuando creímos en el Cristo como el Hijo del Dios viviente y viene el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Entonces, cada uno según el don o el carisma que ha recibido, ministrelo. Y aquí la palabra griega es diaconeo, de donde vienen los diáconos, servir a los demás. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Que de acuerdo a lo que hemos recibido, ¿qué tenemos que hacer? Servir a los demás, sea cual fuese el don que el Señor te dio. ¿Sí? Ya entonces cuando nosotros entramos a Romanos, entramos a Corintios, empezamos a ver entonces todo este tipo de dones que Dios ha distribuido en la casa de Dios, ¿cierto? Pero pues por tiempo no los vamos a leer, ¿sí? Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Nuevamente sigue siendo la misma palabra griega, ecónomos. O sea que ¿a quién le está hablando ahora?
a todos los santos en general. O sea que aquí no se salva nadie. Todos tenemos responsabilidades en la casa de Dios. ¿Sí? Amén. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y la palabra griega multiforme es poikilos, que significa diversa o variada. O sea que la gracia de Dios tiene muchas formas o diversas. Eso es una misma gracia, pero expresada de diferentes maneras. Entonces, de acuerdo a esa gracia que se nos dio, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos al servicio de los santos lo que el Señor nos dio. Entonces, sí tenemos responsabilidades en la casa de Dios, hermano. Tenemos cada uno de nosotros trabajos en la casa de Dios. El de servir con alegría, ¿cierto? El de dar con alegría, ¿cierto? El de presidir con diligencia. O sea, hay muchas cosas para hacer en la casa de Dios, hermanos. ¿Sí? Amén, hermano. Entonces sigue diciendo el verso 11. Si alguno habla, ¿cómo tiene que hablar? Conforme a las palabras de Dios. O sea, volvemos a lo mismo. No salirnos de esa sana doctrina apostólica dada por el Señor a los profetas, a los apóstoles y a los profetas, y al mismo tiempo en sucesión. O sea, hay una línea en las Escrituras que evidentemente es una línea apostólica, hermano. Entonces debemos tratar de volver a las Escrituras y volver a esa línea, porque esas líneas son ¿qué? Conforme a las palabras de nuestro Dios, ¿cierto? Si alguno ministra, ministre conforme a ¿qué? Al poder que Dios da. Y muchas veces nosotros queremos exceder el poder que Dios da y terminamos entonces haciendo mucho ruido en la casa de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Salomón estaba edificando el templo en Jerusalén, había algo muy particular, que las piedras se hacían en la cantera, para que en la casa de Dios no se escuchara ningún instrumento de hierro, ¿cierto? Entonces nosotros cuando vamos más allá de lo que el Señor nos dio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos entorpeciendo y haciendo mucho ruido en la casa de Dios, ¿sí? Entonces por eso tiene que ser de acuerdo a lo que cada uno de nosotros ha recibido. Y por el tiempo transcurrido, yo creo que nosotros ya deberíamos saber cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Listo. Entonces dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. O sea, el final y el fin de todos los ministerios de los ecónomos es uno. ¿Cuál? Que Dios sea glorificado. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Amén. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Listo. Bueno, hermanos, vamos a saltar entonces a primera de Pedro 5:10, hablando entonces de acuerdo a esa gracia que cada uno recibió. Mire qué es lo que dice. Recuerda que leímos que nosotros tenemos que colocar al servicio de los demás el don de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Y si saltamos un poco a primera de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia. ¿Sí? Gracia es lo que nosotros no podemos hacer, pero el Señor puede hacer por nosotros en Cristo. Gracia. Puede ser una de las definiciones de la gracia. Entonces, lo que yo no puedo hacer, que es agradar a Dios, por medio de la gracia de Dios en Cristo, entonces podemos agradar a nuestro Dios, ¿cierto? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a ir a Romanos 12:4 y vamos a mirar un aspecto de los dones que hay, en el cual vamos a enfocarnos un poquito ahorita. Y en el caso sería en este de servir, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos en la casa de Dios, queremos es que nos sirvan. Cuando, Romanos 12:4, cuando el Señor por las Escrituras nos enseñan que lo primero que tenemos que hacer nosotros es servir. Lo primero que nosotros debemos hacer, ¿sí? Y esperamos ser servidos sin primero haber servido a los demás santos. Y ese es un principio que debe estar en toda la casa de Dios. No importa cuál sea tu función en el cuerpo, no importa cuál sea tu don,
nosotros debemos aprender a servirnos los unos a los otros, porque el Señor nos dejó ejemplo y ya vamos a mirarlo. Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿sí? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o sea, es por gracia. Nadie tiene entendimiento, capacidad, sabiduría para poder comportarse, para poder participar en la edificación de la casa de Dios. Nadie, ninguno de nosotros, porque la edificación de la casa de Dios le compete a Cristo. Cristo utiliza a sus miembros para la edificación de su casa, pero es solo por su gracia, santo. Y eso debe estar muy claro en medio de nosotros, ¿sí? Entonces dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. Volvemos nuevamente a la palabra griega diaconía, de donde vienen los diáconos, ¿cierto? O el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, vamos a sentarnos un momento en la palabra servir, diaconía. Vamos a ir a Marcos 10:45 y vamos a hablar y vamos a poner un ejemplo para que nosotros empecemos a mirar que nuestra vida cristiana empieza por el servicio a los demás santos, de acuerdo a los dones que hemos nosotros tenido, ¿cierto? Mire qué es lo que dice Marcos 10:45. Marcos 10, versículo 45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre, o sea, ¿quién? Nuestro Cristo, no vino para ser servido. No vino para ser servido. ¿Sino para qué? Para servir. Diaconeo. Él vino fue para servir, santos. Vino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces por eso nuestro hermano Juan habla que no hay mayor amor a aquel que da su vida por los demás, ¿sí? Y el dar nuestra vida por los demás empieza por el servicio, hermanos, ¿sí? Entonces mire que en la casa de Dios todos tenemos responsabilidad de acuerdo a los dones que se nos fue dado. Los apóstoles como ecónomos, los obispos como ecónomos y los santos como ecónomos, ¿cierto? Entonces en lo que se nos fue dado empieza por el servicio en la casa de Dios, hermano, ¿sí? Lo más importante es servir con nuestra vida a los santos y al Señor. Amén, hermanos. Vamos a volver nuevamente entonces a nuestro texto de inicio, que fue 1 Corintios 4:1, y vamos a mirar entonces el versículo 2. Ya miramos entonces la palabra griega ecónomos, ¿cierto? Y miramos tres categorías de ecónomos en la casa de Dios. Ahora vamos a mirar la segunda palabra griega. 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Verso 2. Ahora bien, es como cuando se dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, está bien que lo anheles, pero es necesario que el obispo sea, y empieza. Ahora bien, ¿qué se requiere de los ecónomos? Va a empezar a decir, que cada uno sea hallado como fiel. Entonces vamos a mirar esta palabra griega que es pistos, es un adjetivo griego. Y la palabra pistos significa, como lo dijo ahí, fiel, significa una persona digna de confianza. Que es una persona en la cual tú le puedes dar cosas porque tú confías ampliamente en ella. Que va a hacer un buen uso de lo que tú le des, que no le vas a robar, que le vas a presentar las cuentas claras acerca de todas las cosas que le des. Entonces Dios nos pide a todos los ecónomos, sin distinción, sean apóstoles, sean obispos y sean los santos, porque los apóstoles y obispos también son santos, se les pide algo con lo que Dios les da. ¿Qué? Fiel. Dios no nos pide algo que primero Él no haya sido. Si Dios nos pidió en Cristo que teníamos que servir a los demás, es porque primeramente ¿qué? Él ya nos sirvió.
Y si Dios nos pide que seamos fieles, es que primeramente, ¿quién? Cristo ya fue fiel. La Escritura habla en Apocalipsis que Jesucristo es el ¿qué? Testigo pistos, el testigo fiel, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de un ejemplo que está en las Escrituras de un hombre que dispuso su corazón para ser un hombre fiel, Moisés. Vamos a mirar unos textos en Números 12 y vamos a hablar algo acerca de nuestro amado hermano Moisés. Vamos a ir a Números 12 en el Antiguo Testamento y vamos a mirar cómo Dios, no ningún hombre, Dios, da testimonio acerca de uno de sus hijos y acerca de uno de sus siervos. Miro que en pleno desierto, en el camino a entrar a la tierra de Canaán, Números 12:1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Cierto? Y ahí ese hablaron es como murmurar. Y cuando uno mira el hebreo, da a entender que fue ella, María, la que incitó la murmuración contra Moisés. Y el texto más adelante también nos aclara que la que fue leprosa fue María, ¿cierto? Y dijeron, mire qué es lo que dijeron, solamente por Moisés ha hablado Yahvé, no ha hablado también por nosotros, porque la Escritura, ¿qué decía la Escritura de María? Que era profetisa, dice la Escritura en Éxodo. No ha hablado también por nosotros y lo oyó Yahvé. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Recuerda que hablamos en el campamento acerca de la mansedumbre de Moisés. Luego dijo Yahvé a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Parece ser que Dios estaba enojado, hermanos. Entonces Yahvé descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces cuando tú miras el Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas tenían visiones, tenían sueños acerca del mensaje que daba Dios, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice de Moisés? No así con mi siervo Moisés, que es fiel. Entonces volvemos a la misma Biblia, la Biblia griega Septuaginta, y cuando tú la miras, aquí la palabra es pistos, la misma palabra que se está utilizando en el Nuevo Testamento. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Sí? En este caso la casa era la casa de Israel. ¿Sí? Y mire que lo que dice Yahvé, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. Entonces Dios está dando testimonio de la vida de Moisés, como decían los hermanos en estos días en el campamento. No sabemos, muchos críticos de la Biblia y que no creen en el Señor Jesús, dicen, no sabemos cómo fue la vida de Jesús siendo un niño, si era desobediente a los padres, si era mentiroso, pero la Escritura nos reveló en Lucas que Jesús siendo un niño era agradable a los ojos de Dios. Y cuando apareció a los 33 años, cuando empezó su ministerio, ¿sabe qué dijo el Padre? En él yo me agrado. Él tiene toda mi complacencia. Entonces, si Dios da testimonio de que él lo agradó y tiene su complacencia, quiere decir entonces que no vivió una vida como cualquiera de nosotros. Una vida completamente santa y una vida apartada. Entonces, aquí en el caso de Moisés, Dios estaba dando testimonio acerca de este hombre. Que este hombre, cuando fue buscado, fue hallado como fiel. ¿En qué? En lo que Dios le encomendó. ¿Qué? La administración de su casa. ¿Sí? En este caso era la casa de Israel. Y termina, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esto también ahora en relacionado con las autoridades. Vamos a ir a Hebreos 3.1, que es el pasaje que tiene correspondencia del texto de Números 12, a Hebreos 3.1.
Mire que lo que dice Hebreos 3:1, hablando acerca de algo parecido. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, vistos, al que le constituyó, o sea, ¿a quién? Al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces el Señor, Dios el Padre, está diciendo que el que es fiel es su Hijo. Pero cuando se mira a los hombres, se puede ver que también hubo un hombre en el cual también fue fiel para con Dios. Y como dijimos al principio, cuando tú miras las Escrituras, Dios utiliza ese término con ciertos hermanos. Éprafas, Tíquico, Antipas, mi testigo fiel. ¿Sabes? Entonces, hermano, cuando disponemos el corazón como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, y nosotros podemos proponer en nuestro corazón ser fiel al Señor, naturalmente con su gracia, porque fuera de Él no podemos absolutamente nada, ¿cierto? Listo. Entonces, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En este caso la casa de Dios era ¿quién? Israel en el tiempo de Moisés. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es ¿quién? Dios, ¿cierto? Entonces Moisés fue considerado fiel en la casa de Dios, ¿cierto? Pero él era un material en la casa misma de Dios, ¿sí? Vamos a mirar el versículo que dice: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se había de decir. Fue siervo en la casa, pero mire que lo que dice del hijo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quién? Nosotros, ¿sí? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces Moisés es siervo, fiel, pero Cristo es hijo en la casa de Dios, ¿sí? Vamos a mirar entonces, a seguir hablando acerca de esto de la fidelidad. Vamos a ir a Lucas 12:42. Entonces ahí hay una especie de antítesis, una comparación. Moisés fue siervo en la casa de Dios, pero Cristo es hijo en la casa de Dios, ¿cierto? Moisés ha ayudado en la edificación de la casa de Dios. Además, en la casa de Dios, pues el Señor es el Hijo de Dios y Moisés es un criado, un participante en la construcción de la casa de Dios. Vamos a ir a una tercera palabra griega, que es la palabra griega frónimos. ¿Dónde hemos escuchado esta palabra griega? En Lucas 12:42, vamos a empezar a leerlo. Vamos a mirar una tercera palabra, que en esta parábola nos recoge las tres palabras: oikonomos, pistos, y vamos a ver una última que es frónimos. ¿Dónde encontramos la palabra griega frónimos? En las 10 vírgenes, lo hemos leído, ¿cierto? En Mateo 25, todos hemos leído las 10 vírgenes, y entonces dice que 5 eran ¿qué? Sensatas o prudentes, y 5 eran ¿qué? Insensatas. Bueno, ahí la palabra frónimos es la que se utiliza como sensata, ¿sí? Prudente, sensato, y significa más bien es como sabio en lo práctico, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esa tercera palabra. Y esta parábola nos encierra las tres palabras. Lucas 12:42, mire qué es lo que dice. Y dijo al Señor, viene de todo un contexto anterior hasta que llega al versículo 42 y dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Entonces tenemos mayordomo, es la palabra griega economos, acá. Fiel es la palabra griega pistos, ¿sí? Y prudente es la palabra griega frónimos. Hermano, pero aquí la palabra casa, recuerda la que acabamos de leer, no es la palabra griega que usualmente se utiliza para casa, que es oikos. Aquí la palabra griega es terapeuta, ¿sí? Terapeuta es la palabra griega acá, que habla como sanidad de la casa, ¿cierto? Entonces, pondrá su casa para que a tiempos, o sea, hay un tiempo de Dios que es el kairos, ¿sí?
no el cronos, sino el kairos. El cronos es como un tiempo fijo, hora, día, mes, año. El kairos es como el tiempo de Dios, para que a tiempo les dé su ración. Hermano, y aquí este texto, cuando estuvimos mirando el griego, la palabra ración nos sigue mostrando la responsabilidad de los hijos en la casa de Dios. La palabra griega para ración, les dé su ración, es la palabra griega citometrón, y es una palabra compuesta, citos y metreo. La palabra citos es la palabra griega para trigo. ¿Dónde la puedes ver? Si tú miras Marcos 3:12, ahí miras que se habla del trigo y se utiliza la palabra griega citros. Y la palabra griega, la otra, metreo, significa medida. ¿Qué quiere decir? Que en la casa de Dios se debe dar ¿qué? Una medida de trigo. Ahora, ¿de dónde viene el pan? Pues el pan es el trigo que tiene todo el proceso de refinación, ¿cierto? Primero es trigo, pasa a ser refinado y luego viene ¿qué? El pan. O sea que quiere decir que nosotros en la casa de Dios tenemos una responsabilidad. ¿Qué? Que es dar medida de pan ¿a quién? A todos los santos. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pues de todos los santos. Dar una medida de trigo, una medida de pan a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, mire cómo la Escritura es clara en relación con esto, hermano. ¿Sí? Todos tenemos trabajo en la casa de Dios. Unos de una manera, otros de otra manera. Es como cuando se está haciendo la construcción de un edificio. Pues unos son arquitectos, ¿cierto? Otros son topógrafos, otros son obreros, otros son maestros. Sí, es lo mismo en la casa de Dios. Ningún trabajo en la casa de Dios tiene más valor que otro, o otro tiene menor valor. No, porque muchas veces nosotros hemos creído que es que los que están allá ministrando afuera, bueno, son los que tienen más valor. No, hermanos, todos tenemos un trabajo. Hermano, ¿qué pasaría si hubiera entonces en la localidad, en la iglesia local, hermanos que tuviesen mucha palabra? ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si no hubiesen hermanos y hermanas que orasen? Ahora, hay hermanos que no se ven, hermano, y sostienen la iglesia local por medio de la oración. ¿Y quién los ve? Nadie. Es un trabajo en el secreto. ¿Cierto que sí? Entonces, nosotros debemos dar alimento a tiempo. ¿Qué? Ración de trigo, pan. ¿Sí? Amén. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Cómo? Dando alimento a su tiempo. Versículo 44, mire qué es lo que dice a este siervo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Sí? Porque Dios tiene muchas riquezas y está hablando de la segunda venida de nuestro Cristo en relación con los galardones. ¿Sí? Entonces sigue diciendo. Versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijera en su corazón, ¿qué? Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces ya tiró el papel de siervo y empezó a ser señor, a golpear a sus consiervos, a coger lo que el Señor le dio y a malgastarlo, ¿cierto? Y aquí la palabra donde dice le castigará duramente es una palabra griega que es dicotomía, o en el griego dice dicotomeise, pero significa dicotomía, y dicotomía significa ¿qué? Partir en dos. Exactamente lo mismo hoy con mi hermano, es disectar. Disectar. Debemos procurar la fidelidad para con Dios. Porque aunque Dios es un Dios de amor, también es un Dios castigador. Dios justo. Él es un Dios justo, hermano. Entonces muchas veces, no, Dios es amor, y tú entras vas por las calles y ves en la puerta, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Bueno, ¿y por qué no vemos también que es fuego consumidor, hermano? ¿Cierto? Y aquel siervo, entonces vamos a mirar dos partes, dos tipos de pecados, para poder terminar. Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. O
sea, hay un siervo que conoce qué es lo que quiere su Señor. Y si no se prepara, va a ser castigado mucho. Mas el que sin conocer hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. O sea, los dos van a ser azotados, pero uno en mayor medida. ¿Por qué? Porque conoció que quería su Señor y no lo hizo. Y eso habla de la fidelidad, ¿cierto? Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano, quiero que tomemos estos dos versos, 47 y 48, y hagamos una comparación con Números 15, versículo 29, y ya vamos terminando, hermanos. Por ejemplo, donde dice que aquí hay dos tipos de pecado. Uno que conoció lo que su Señor quería, y otro que no conocía, pero más sin embargo no lo exime de la ley. Va a ser castigado y va a ser azotado, ¿cierto? Mira que lo que dice en Números 15, 28, y queremos hacer énfasis a estas dos cosas. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, ¿sí?, que no conocía. Más sin embargo, el sacerdote va a hacer expiación por él, ¿sí? Cuando pecare por yerro delante de Yahvé, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos. Una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Entonces aquí estamos hablando del versículo 48, el que sin conocerla. Eso es como más o menos una correspondencia para que nosotros entendamos. Pero mire que lo que dice el versículo 30, que es el que conocía la voluntad de su Señor y no hizo conforme el Señor le mostró. Verso 30, mas la persona, aquí el nefé es el sujeto, que hiciere algo con soberbia, y el hebreo da a entender como si tuviera el puño levantado contra Dios. O sea, sabe que Dios lo dice, sabe que Dios existe, pero más sin embargo se levanta en contra de Dios, sabiendo lo que Dios quiere. O sea, alza en señal de desafío a Dios y a sus mandamientos. Entonces, más la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja o injuria o deshonra. Entonces nosotros, hermanos, como administradores, cuando no llevamos la vida de Cristo, estamos deshonrando el nombre del Señor. ¿Sí? Porque las personas cuando nos ven a nosotros creen que Cristo no tiene poder de transformar las vidas, de cambiar a las personas, ¿cierto? Entonces estamos deshonrando el buen nombre que fue invocado sobre nosotros, hermano. Así el natural como el extranjero ultraja a Yahvé, esa persona será cortada en medio de su pueblo. Entonces, lo que hablamos de la palabra dicotomía, cortar en dos, bisectar. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahvé. Entonces, ¿cómo conocemos el consejo? Por la palabra del Señor, hermano. O sea, y no estamos hablando de pérdida de salvación, estamos hablando de un castigo, como nosotros cuando nosotros corregimos a nuestros hijos. Nuestros hijos, nosotros como padre, el hecho de que los corrijamos no quiere decir que no los amemos. Antes los amamos porque los corregimos, ¿cierto? Listo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahvé y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre él. Entonces en las Escrituras habla acerca de que hay unos pecados ocultos. Por ejemplo, si leemos el Salmo 19:12, yo lo voy a leer. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y el 13 dice, preserva también a tu siervo de la soberbia, no sea que se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, estar atento a la voz, a su palabra y al Espíritu en nosotros, estar en comunión con los hermanos, estar con su palabra, el Señor nos va a ir guardando. ¿De qué? Primero nos va enseñando a conocer su voluntad y nos va ayudando y nos va encaminando a que la podamos hacer, hermano. Entonces, vimos Ecónomos, vimos Pistos, que era fiel, y vimos la palabra Frónimos en las últimas tres. Todos nosotros tenemos responsabilidades en la casa de Dios, santos. Vamos a dejarlo ahí, hermano, y vamos a agradecerle al Señor
para que su palabra haga lo que tenga que hacer en medio de nosotros. Amén. Le agradecemos al Señor que abrieron su casa para poder recibirnos, hermanos. El Señor les multiplique. Vamos a orar al Señor. Dios amado, Rey de los cielos, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es luz y es verdad, Señor. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Y cuando tú la envías, Señor, tiene un propósito, Señor. Te pedimos que nuestros corazones estén abiertos y que la podamos recibir por fe, Señor, así como nos la has dado, Señor. Te agradecemos por la casa de nuestros hermanos, por cada uno de los santos que tuvo en su corazón venir a la comunión los unos con los otros, Señor. Y oramos para que guarden la comunión, Señor, y que la comunión sea siempre alrededor de tu Hijo Jesucristo. Oramos para que la entrelaces y la fortalezcas, bendito Señor. Gracias te damos porque sabemos que ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Amén, bendito Señor. Amén. Gracias, hermanos. Señor les multiplique. Bendito sea el Señor. Digno es el Cordero